vamos a hablar de algo que vale la pena que ponga mucha atención. Vamos a hablar de qué hacer ante la presencia repentina de un infarto. Imagínese que usted está ahí en un restaurante y de repente ve a la mesa de al lado que un sujeto cae, que ahorita el doctor nos va a decir cuál es la sintomatología en específico y qué hacer, que podamos incluso salvar alguna vida, ¿no? Que también depende de nosotros. Y te doy la bienvenida, doctor Joel Estrada Gallegos, cardiólogo intervencionista del Hospital Ángeles México. Qué gusto tenerte aquí, Joel. Muchas gracias, el gusto es mío. A ver, pues necesitamos que nos des tranquilidad para saber qué hacer en algún lugar público, en casa. Tenemos luego temor por las cosas que dicen los medios de, ay, no vayas a mover a alguien que ves inconsciente en ningún lado porque te metes en problemas legales. Después no sabemos si algo sucede en casa y si esperar a una ambulancia o tomar acción, porque eso es tiempo valioso. Sí, es muy correcta tu apreciación. Los primeros minutos cuando un paciente está en una situación de emergencia médica, de urgencia médica, son fundamentales para salvar su vida. En el caso específico de un infarto agudo de miocardio, lo primero que tenemos que aprender es a reconocerlo. Ese es ¿Cómo el es un punto. infarto agudo? ¿Y cómo es? El infarto agudo tendríamos que ubicarlo para poderlo reconocer primero en la población de riesgo. ¿Quién es la población más frecuente que frecuentemente puede tener un infarto? Obviamente una mujer joven de 20 años que le duele el pecho difícilmente va a ser un Pero infarto. puede ser. Podría ser, pero es muy, muy poco probable. Ok. ¿Cuál es la población de alto riesgo en la cual tendríamos que estar atentos en lo que tú planteas? Estás en un restaurante, estás en casa y Sí. sucede. Es un hombre alrededor de los 50 a los 60 años, es la población de mayor riesgo. No quiere decir que antes no se puede o después Sí, no se claro. puede, pero es la población de mayor riesgo. Y el síntoma principal es la presencia de dolor en el pecho, en la región anterior del tórax. Que no El- necesariamente tiene que ser en el área del corazón. no necesariamente tiene que ser en el corazón. Algunos pacientes, algunas personas tienen la molestia en lo que llamamos la boca del La estómago. boca del estómago. Y ahí es el primer problema, porque entonces la gente retrasa su atención porque piensan frecuentemente que es un problema digestivo. Ujú. Como mensaje importante en esta ocasión que tengo la oportunidad de estar contigo es todo dolor en el pecho, en la cara anterior del pecho, en el frente del pecho, debe ser considerado como un problema de corazón hasta no demostrar lo contrario. Ay, en la torre, Ese ¿así? es, sí, Aunque por, sean más frecuentes los problemas digestivos. Más sí, comunes, pues. es más común, pero la causa número uno de muerte en México son los problemas cardiovasculares. Entonces, aunque también una úlcera gástrica te puede Sí. causar un problema serio en tu vida, un infarto, la mitad de los pacientes que tienen un infarto en números redondos, el 50% de los pacientes que tienen un infarto van a morir en la primera hora si no reciben atención médica. Entonces, la mortalidad es altísima, 50% de la mortalidad. Pero te voy a decir aquí en este punto que dices, la gente piensa que un infarto es cuando ya alguien se desmayó, ya sabes, de, ay, me duele, sino puede ser molestias, Sí, que es donde el corazón ya está sufriendo, ¿no? sí, muchas veces la gente no lo interpreta adecuadamente. Ujú. La molestia es el dolor, pero ese Exacto. dolor puede estar ya presente en días previos y el paciente no lo interpreta. Como te decía yo hace un Sí. momento, lo interpretan como una agrura, Ay, un problema digestivo, comí algo que me sí, cayó me mal. empaché. Sí, y entonces el paciente no le presta atención y busca otros remedios o simple y sencillamente ignora la molestia. Ujú. ¿Por qué? Porque piensa que sobrecargó el estómago en la comida previa, comió muy abundante, muy condimentado y no le prestan atención. De ahí la aseveración que te hago es cualquier dolor, sobre todo después de los 40 años, en un hombre y en una mujer después de la menopausia, después de los 50, 55 años, cualquier dolor en la cara anterior de tórax debe ser considerado como un problema de corazón Hasta hasta que no se demostrar lo demuestre lo contrario. contrario. Y hay factores de riesgo que te pueden ayudar también a saber que la persona que estás viendo, si estás en casa y tienes la desventura que tu familiar es diabético, Sí. bueno, si es hombre, 50 años, diabético y fuma y tiene Uh, dolor de pecho, mm, es un infarto hasta no demostrar lo contrario. a ver, y aquí te quiero hacer una preguntita. Vamos a hablar de factores de riesgo, vamos a hablar de qué hacer en los momentos, pero las mujeres después de la menopausia, que muchas veces sí piensas en los hombres, ¿no? En los hombres ya añosos, pero las mujeres después de la menopausia, donde ya su efecto hormonal que las protegía disminuye, también se equiparan al número de infartos que tiene el hombre. No sé si es igual o siempre va a ser más grande el hombre o a partir de la menopausia lo superan las mujeres.
¿Cómo es? También para pensar en una mujer. A partir de que la mujer tiene el evento de la menopausia, termina el estímulo hormonal, Sí. La mujer comienza una carrera ascendente para igualar la incidencia del hombre con la cardiopatía isquémica, La que es iguala. esto. La iguala y la supera. Finalmente las mujeres superan al hombre en muchas Sí, pero cosas no en y esto, aquí la oye, pues, supera. o sea, Pero era lo único además, que tenían ustedes, más infartados. Todo lo pero demás nos además, amuelan. pero además la mujer, conforme van pasando los años, los eventos de infarto agudo son más graves en ella que en el hombre. O sea, un hombre se infarta, los hombres nos infartamos entre los 50 a los 60 años, es la tasa máxima, 45, 60 años. La mujer comienza por ahí de los 50 a 55 a aumentar la incidencia, pero un hombre y una mujer que a los 65 años se infartan, es más probable que la mujer tenga más problemas que el hombre en ese evento de infarto agudo. O sea, es más, es como más intenso, Sí, es más mortal, si es lo más puedo. grave en la Más mujer grave. después de la menopausia cuando tiene un infarto agudo, Entonces comparada con también, el hombre de la misma edad en ese momento. sí. Lo que pasa es que el hombre ya se infartó antes. Los infartos graves ya aparecieron antes. Ay, en la torre. Pero para que piense usted que también las mujeres se infartan. A partir de la menopausia, corremos a alcanzarlos y los superamos en el número de infartos. Entonces, no nada más tenga en mente a los hombres. Las Así mujeres es. también se infartan y es un problema serio. Y seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de qué hacer ante la presencia repentina de un infarto con el doctor Joel Estrada Gallegos, un cardiólogo intervencionista, que aquí ya saben que les traemos a puros buenos. Y la verdad, Joel, hay que Gracias. presumirlo. Y estábamos hablando de que hombres y mujeres padecen infartos, no nada más pensemos que hombres, las mujeres a partir de la menopausia les ganamos en incidencia y aparte son más graves y más Así es. mortales. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, Y bueno, síntomas, ¿cómo sabemos si es un infarto o se desmayó o perdió no. El síntoma principal, el Ajá. dolor, se suma, que va acompañado generalmente por la presencia de sudoración profusa. El paciente comienza a sudar y sudar frío. Ok, que dicen, ay, estoy Sí, sudando frío. sí, Ujú. es una sudoración intensa. La presencia de náusea puede llegar al Ok. vómito y descrito en el libro es la sensación inminente de muerte. El paciente se siente mal. Ya, me voy No a sabe morir. explicar qué está pasando, pero él se siente extremadamente mal, se siente muy grave, puede haber palidez, se siente muy grave, puede haber falta de aire. Y entonces, con todo ese cortejo sintomático, bueno, es un infarto. Difícil para la gente reconocerlo si no es médico. Lo importante es el dolor, la sudoración, la náusea y sobre todo la angustia. El paciente siente que se está muriendo. Oye, eso que dicen que sientes como que se te sube un elefante al pecho. Digo, no sé quién No, haya no, sobrevivido a tener un elefante encima, ¿verdad? Pero es la sensación de opresión. Es algo muy pesado, es una sensación de que el paciente tiene algo muy pesado sobre el pecho y la sensación de angustia, que el paciente se está muriendo. ahora, el brazo izquierdo, La irradiación al brazo, que el dolor se vaya al brazo, ajá, puede estar presente en muchísimos casos, pero pero en no otros es no. condición que pueda evitar hacer el diagnóstico. Ujú. Si al paciente no se le va el dolor al brazo, se le puede ir al cuello. A la Tiene la garganta. sensación de que tiene una corbata muy apretada, un cuello muy apretado, Ay, que lo están ahorcando. ajá, Incluso el paciente lo describe como que siente la sensación de ahorcamiento. sí. Todo eso es un infarto. Otra preguntita. ¿El corazón duele? El corazón duele solamente en dos condiciones básicas. En el infarto agudo de miocardio Sí. o la angina de pecho, que es cuando hay falta de sangre al corazón por sus coronarias, o bien cuando hay un proceso inflamatorio propio que se llama miopericarditis. Ok. Fuera de eso, hay muchos dolores que sí son en la cara anterior del pecho, pero que no son infarto. Pero ante la gravedad, insisto mucho, un dolor en el pecho debe ser considerado un Algo infarto hasta cardíaco. algo grave, cardíaco, hasta no demostrar lo contrario. O sea, ¿qué tenemos que hacer? A ver, Ahora, ¿qué tenemos ya que hacer? estamos en casa, ya estamos en un restaurante y de repente vemos a alguien, ¿y qué haces? Lo primero es poner al sujeto en una posición cómoda y Ajá, segura para él, por si llegara a perder el estado de conciencia, no se lastimase al caer al piso ok. o al golpearse con algún mueble. Entonces, sentarlo o acostarlo, ponerlo cómodo, tratar de dejar que haya suficiente ventilación, estar todos encima de él. Y lo primero que tienen que hacer es aflojar la ropa, si es que tiene corbata, el Sí. cinturón, ponerlo flojo, tratar de ponerlo cómodo. Y lo primero es activar el sistema de emergencia médica. Que es tú, el de rojo, llama Sí. sí Ese es es al 911. propiamente un esquema de manejo que llamamos la CLS, el soporte de vida Sí. avanzado, pero para la gente es buscar no retardar la atención de ese paciente. Puede ser una úlcera, pero es mejor activar el sistema. Si una ambulancia puede llegar rápidamente por él,
Y si estamos muy cerca de un hospital, es subirlo al carro, si es tu familiar, si es tu Sí, amigo, subirlo al carro y si el hospital está a unas cuadras de donde está, llevarlo correcto. inmediatamente a un hospital. Porque es que, a ver, tenemos que ser francos. No sé, la verdad, no sé cuánto tarda una ambulancia aquí en México o en algún estado de la República. No, no tengo idea, pero no, no estamos en Estados No, Unidos. No es, oh, no, 911, yo llamé. No, no es por ahí, no. ¿no? Y tiene que ser, si lo vas a llevar es al hospital más cercano, no al que tú quieras, no al que te guste. Tiene que ser el Ah, hospital más cercano ok, para qué bueno que recibir lo la dices. atención inicial. Recibiendo la atención inicial Ya del lo paciente, cambias a ya puedes donde decir, ahora sí quiero quieras. llevarlo al Ángeles. Ah, bueno, pues ya decís a qué Sí. Ángeles, pero inicialmente es al hospital más cercano. ¿Qué deberíamos de tener? Ujú. Deberíamos de tener sistemas de áreas protegidas, cardioprotegidas, donde la principal causa de que ese paciente muera cuando está teniendo un infarto en la etapa aguda es trastornos del ritmo graves del corazón. O sea, el corazón tiene un ritmo al cual late normalmente. Ujú. Ese ritmo tiene un orden. Sí. En el caso del infarto agudo puede presentar la arritmia más grave que se llama fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular es incompatible con la vida. O sea, fibrilaciones de que El no, corazón late en forma irregular a in- una frecuencia al- tan alta que es incapaz de mantener la el circulación de la bombeo. sangre. O sea, Sí, no bombea, sino no está bombea. como latiendo así como Está medio, espástico. así de, pero no hace el... No tiene la fuerza suficiente para hacer que la sangre circule. Uy, Y esa es la principal causa de que ese paciente muera sí. en la primera hora. Ay, pongan atención en esto porque de verdad podemos salvar vidas. Sí. Entonces, Y, a si ver, hay un área cardioprotegida donde yo esté con ajá. la persona que está teniendo un ¿A qué hablas infarto, a qué te refieres con un un área área cardioprotegida, cardioprotegida? ¿Es que haya un que haya desfibrilador? un desfibrilador automático externo. Ahorita, a ver, Joel, nos estabas diciendo de la sintomatología es importante. Ir al hospital más cercano, no al que estoy acostumbrada o al que me gusta, al más cercano. ¿En cuánto tiempo fallece normalmente una persona si no recibe ayuda en el momento de presentar un infarto? Como te dije ¿La hace un primera hora? momento, la primera hora es fundamental para el paciente. Ajá, En términos generales, ¿no? sí, Esto es una plática para población no médica lo que sí. tenemos. En términos generales, la primera hora es fundamental. Y dime una Sí. cosa, ¿es cierto que se dan más en la noche que en el día? No, es en el día, en la mañana, al despertar por el ritmo circadiano. Es Ajá. más Es frecuente lo de en día y las noche. de día a noche. Ujú. Nuestro cuerpo está habituado a responder al estímulo del día y la noche y entonces hay cambios hormonales que se relacionan con la probabilidad de o no de infarto porque son situaciones Sí. de estrés corporal, no es que tú estés nerviosa, tu cuerpo responde al estrés de la mañana, por Sí, sí, ejemplo. a despertar. Así es. Ahora, ¿y si estás solito? Si estoy yo solito Ajá. y tengo la desdicha de tener un infarto, ¿qué es lo ¿Qué que tengo haces? que hacer? Lo que tengo que hacer es tratar de activar el sistema de emergencia. Si me está dando un dolor en el pecho y pienso Ujú. que es un infarto, lo que no debo hacer es subirme al carro para llegar yo al hospital. Ahí sí no. Lo que tengo que buscar es que alguien me asista, O ya sea, sea por vía grítale, ¡ah! telefónica o le grites al vecino A quien o sea, a alguien que si te es que pueda tienes ayudar. la oportunidad. Sí, Ahora, hablábamos del desfibrilador, que yo lo he visto en algunos aeropuertos, creo que también aquí en la Ciudad de México, no recuerdo bien. sí, sí lo hay. No sé si en las grandes empresas también debería de haber, pero quién lo sabe usar, ¿no? Hay dos cursos que son diferentes. Ujú, Uno que es el soporte básico de vida, que es el BLS por ujú. siglas en inglés, Basic Life que Support. ese lo deberían tomar prácticamente todo el mundo, o por lo menos la gente que está en un grupo en riesgo, como los centros de trabajo grandes, donde hay una gran población en un mismo momento que es trabajando. Ajá, Ese es para la población no médica, lo puede ok. tomar la población no médica, Cualquier persona. que es Que vale saber la pena, se los digo, porque luego los que tienen hijitos es sí, muy útil, porque es para todo. que ese es saber reconocer cuando el Sí, paciente pierde el pulso, saber dar la asistencia, tratar de dar asistencia con lo que la gente llamaría el masaje cardíaco para que me entiendan, claro, y mantener una vía aérea permeable. permeable, que el paciente pueda respirar. Y hay otro curso que es el ACLS, que es el soporte de vida avanzado, Ujú. que ese es para población ya médica, para paramédico o médico, Gente en el ramo que es médico. el que va a utilizar generalmente el desfibrilador. Pero el paciente que está la persona que está entrenado en BLS, en soporte básico, Ujú. también incluye el soporte mínimo necesario para colocar un desfibrilador. Oh, eso está La buenísimo. ventaja de los desfibriladores actuales es que te van diciendo, porque hablan, te van diciendo qué hacer. Póngale aquí, Entonces, pícale el botón. sí, si tú recibiste el BLS, si lo cursaste, estás en posibilidad de atender las indicaciones que te da
el desfibrilador Qué automático maravilla. externo. Y eso puede ser la diferencia. Entonces, tú estás en un lugar donde tienes la suerte de tener desfibrilador automático externo. Sospechas que la persona que está junto a ti tiene un infarto agudo. Ya hiciste lo que dijimos de ponerlo Sí. cómodo y todo. Lo siguiente es que tomes el desfibrilador, coloques los parches y sigas las indicaciones que te da el desfibrilador. ¿Por qué? Porque si el paciente pierde el estado de conciencia, si se desmaya, tú Sí. le hablas y el paciente te no oye. responde, vas a activar el desfibrilador y los nuevos desfibriladores reconocen si deben o no deben descargar al paciente. Eso es lo que te iba a preguntar, cómo yo, que no eres cardiólogo, gente común, que no sabemos si está en arritmia, si está fibrilando el corazón, entonces, ¿y qué pasa si le das un choque ahí, Tú no ¿no? lo vas a dar. Todo lo que Te tienes va que a dar hacer es él. poner los parches, Y él prender el reconoce. equipo, seguir las indicaciones que te da el Guau. desfibrilador y el aparato está programado, tiene un algoritmo para reconocer si Ajá. lo que está teniendo ese paciente es una fibrilación ventricular o no, y él solito va a dar la descarga. Pero tú lo colocaste al cuerpo del paciente. Eso fue lo Salvaste la fundamental. Le puedes salvar la vida al paciente y después de eso ya llevarlo al hospital. Wow, eso está, o sea, imagínense, ¿son caros esas cosas? Sí, sí son caros. No es como para que Pero, toda la gente compre no, uno pero para sí casa. para tenerlo en las grandes Sí, empresas, las ¿no? grandes empresas, los grandes ¿Cómo centros de cuánto cuesta? atracción. Exacto. No sabría decirte ahorita, pero sí, son Sí bastante son, caros. ok, Son algunos pero miles de pesos. Pero vale más una vida humana. no, bueno, sin duda, eso no hay Mm. nada que lo reponga. Pero valdría la pena quien esté a cargo de empresas que, que capacite a gente clave en Basic Life Support, que es el Sí. BLS, o en el ACLS, ACLS. y puedan salvar vidas y que Así tengan es. un desfibrilador en cada lugar, ¿no? Pueden Sí. ser centros comerciales, pueden ser grandes almacenes, empresas, Ya incluso aquí en México hay algunos proyectos de Ujú. algunos centros comerciales hacerlos zonas cardioprotegidas. así se llama, zona Zona cardioprotegida. cardioprotegida. Órale, qué nice se oye. Pero entonces ya sabe, no espere a que venga la ambulancia. Obviamente trate de llegar, lleve a la persona que está sufriendo un infarto al hospital más cercano. Da igual Así si es. es de gobierno, si es público, si es lo que sea, Al hospital más cercano. más Es cercano, porque puede fundamental. salvar la vida. Así es. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas Gracias. gracias a ti la invitación. Un placer compartir los micrófonos contigo. Gracias al doctor Joel Estrada Gallegos, cardiólogo intervencionista del Hospital Ángeles, México. Muchas gracias. Gracias, equipo de producción, pero principalmente gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.